Colombia, te la cambio por Colombia, Pati. Resulta que duraron y se desgastaron en las negociaciones por la paz, con una mediación de Cuba, Colombia y las FARC, ¿no? Pero resulta que a la hora del referéndum, como metáfora, a la hora de los aparatos legislativos, miren que estamos hablando de uno de ellos, ¿qué tal que el NAFTA va para atrás? Como el referéndum en Colombia. Se les fue de las manos al presidente Santos. No luchó por sacar a los millennials cuando tenía el ejemplo del Brexit. El mundo está cambiando. Los millennials, si hubieran salido a votar, él hubiera, pero no salieron a votar. ¿Quiénes salieron? La gente mayor que le ha pegado mucho la alianza en el Brexit. ¿Perdón? Los conservadores. Claro. Sí, fueron los que votaron. La oposición, que en este caso representaban los millennials por la nueva visión, pues solamente golpearon en las redes, solamente golpearon en lo público, pero no salieron a votar. Ese fue el problema. Exacto, exacto. El mundo está cambiando. Por allá, Mónica, si le pasan el micro a Mónica, les agradezco. Y también Santos perdió de vista el asunto del ascenso propaganda. Es decir, no se dirigió a estos dolidos por la pérdida de los suyos. Las víctimas. Así es, nunca le habló a ellos. Y el presidente. Y ellos le dieron el reversazo. Claro, el expresidente Álvaro Uribe tomó de ahí la fuerza, ¿verdad? Es muy interesante estos procesos de negociación. Ya lo vamos a ver en contexto. Tenemos algo muy a todo dar preparado. Yo lo voy a disfrutar muchísimo junto con ustedes. En la sesión 5, un gran experto de qué está pasando en la sociedad, los estudios demoscópicos, don Guido Lara nos va a dar una charla sensacional, pero eso lo dejamos para la quinta. Por aquí hay otra pregunta, queridísima Claudia. No, Elizabeth. Comentario, no, que Claudia te pasa el micrófono. Eso. Ahora ya me acuerdo de tu nombre, Elizabeth. Elizabeth, ¿qué tan importante es que existan mediadores? En este momento, ¿qué tan importante es? Vamos a dejar, en este momento, mediadores en dónde, en qué proceso. En la actualidad, ¿qué tan importante es que jueguen mediadores cuando la comunicación está siendo más directa, cuando la comunicación es directa, cuando estamos hablando de otros factores? Bien, esa pregunta de los mediadores la dejamos colgada en un ganchito, si me la notas, querida Claudia. ¿Qué tan importante hoy en día con las comunicaciones de redes, qué tan importante es que existan mediadores? ¿Sale? Si la anotamos por ahí, Claudia, y la contestamos más adelante. Gracias, Hugo. Si no, no terminamos. ¿Quién me va a leer esto? ¿O tú mismo, Hugo? Sí, échatela. Adelante. Reglas generales del arte de negociar. La negociación no es posible con condiciones previas porque, a su vez, estas condiciones en ocasiones la propia forma de la mesa de negociación requieren ser negociadas. Ok, esta redacción, ahorita van a ver por qué está así tan particular la redacción de estas 5 reglas que vamos a ver, porque está como medio enredado, pero ahorita van a ver quién las dijo. No crean que me las estoy sacando yo de la mano, estoy junto con ustedes disfrutándolas, ¿no? Estas posiciones de entrada, las reglas se tienen que negociar, pero es que si se negocia la disposición de la mesa, no es lo mismo negociar en una mesa redonda que como están ustedes en un montaje ruso o herradura. Hay diferentes. La mesa de negociación también se discute la agenda, el tiempo, el lugar. Acuérdense la negociación entre Palestina y el ejército israelí, que fue en secreto. Nos podemos ir también a la iniciativa privada, la fusión de Daimler, Chrysler, total sigilio. ¿Qué hubiera ocurrido si se supiera que Daimler, Chrysler, Mercedes y Chrysler se iban a fusionar? ¿Qué puede ocurrir? Se les cae la negociación. Esa es una, pero económicamente hay un detalle bien importante. Yo creo, contestando un poquito a la compañera, hay tipos de negociación, ¿no? Algo tan evidente que puede ser, si soy empresario de la Coca-Cola y quiero aumentar el precio, pues busco las sectores. Pero no te me salgas, Hugo, no te me salgas. Estamos en Mercedes y Chrysler. ¿Qué ocurre si se entera la gente que se está negociando? Sí lo sabe. Nada más puede caer la bolsa.
Exacto, ese es el tema. Tiene que ser un sigilio total. ¿Qué pasaría si los palestinos más liberales, más progresistas, más revolucionarios, la gente que dice no lo entienden, que es nuestra tierra, y con bombas van a entender, supieran que la Organización de Liberación Palestina estaba negociando con el gobierno israelí? ¿Qué hubiera ocurrido? Exacto, hay que prevenir. Entonces, aquí estas condiciones, perdón, Pati, dame permiso de tu ejemplo, me voy a montar un poquito. Primero cierro y luego en el resto. A veces no se puede, adelante. ¿Quién va a leer la cuarta? Un comentario nada más. Un comentario. Si puede, vean la película Paraíso sobre el conflicto árabe-israelí. Vean la película Paraíso, es de como 10, 12 años. Las razones por las cuales la gente se hace explotar en el territorio israelí. Ya la Paraíso. La cuarta, ¿quién la quiere leer? Por acá. Adelante. En la negociación no han de ser excluidos ninguno de los elementos del conflicto, pues no todos ellos deben de ser tratados simultáneamente. Las prioridades son inevitables y aún deseables, pero nada debe ser sustraído a la negociación, si se desea obtener resultados, sino definitivos, sí al menos estables. Muy importante el tema de cuáles son tus prioridades, ¿no? Porque ante todo tenemos intereses y tenemos que reconocer que la otra parte también tiene sus intereses, pero tenemos que marcar cuál es más importante y cuál es menos importante. Y otro detalle vital: si se nos cae la negociación y hacemos una negociación burda, los compromisos que una vez que nos levantemos de esa mesa de trabajo, ¿cómo van a ser esos compromisos? ¿Ustedes creen que sean de largo plazo? O sea, muy probablemente lo que acordemos en la mesa no se va a llevar a cabo, porque no tomamos al otro en cuenta, ¿no? Muy bien, ¿quién me dé la quinta y última? Adelante. 5. El resultado final no está nunca asegurado, porque la negociación es un arduo menester. El arte es siempre difícil, pero cuando la materia prima no son colores ni sonidos, ni arcilla, sino intereses y aún pasiones, y tal es el caso de la negociación. El empeño exige un artista de especial talento. Si se hace mal, solo conduce por la vía del regateo o del entreguismo. Hay soluciones no requeridas de las que tal vez ninguna de las partes obtenga ventajas reales. La mala negociación puede resultar una suma negativa, pero si se hacen bien, permite obtener resultados para todos, más ventajosos que las propias posiciones iniciales de las partes. Bien, aquí el asunto es que está haciendo un comparativo. Se está haciendo un comparativo entre negociar es un arte o es una ciencia. Pues más que nada, un arte, bajo esta mirada, pero es un arte que no es tomar qué color voy a pintar un cuadro, que es algo muy importante, o de qué forma le voy a dar a la escultura, si va a ser abstracta o va a ser figurativa. Ni estoy trabajando con arcilla, aquí estoy trabajando con vidas humanas, o estoy trabajando con intereses económicos, o estoy trabajando con los derechos de los pueblos originarios. ¿Sí me explico? Los acuerdos de San Andrés, por llamar a algunos casos, ¿no? Que por ahí hablan de unos 12 anises que tuvieron problemas a la hora de firmar. Creo que todos nos sabemos esas historias documentadas, ¿no? En una forma de acercarnos con el otro podemos cometer errores, porque esto de regatear para ya terminar la negociación, porque políticamente, porque estamos siempre en un contexto político, social y económico, no se ve bien que sigamos regateando. Vean lo que ocurre con las maquiladoras en Tamaulipas, Reynosa y Matamoros. Vean lo que ocurre en la negociación de liberar las vías del tren en Michoacán. Hay toda una lucha de fuerzas. No podemos negociar, y hay plantones que duran años. Entonces, y que hay un serie de golpeteo. Perdón, pero para eso tienes que hacer escenarios antes de negociar. Si voy aquí, ¿qué va a pasar y cómo voy a A ver, repetimos, Patricia. Que antes de empezar cualquier negociación, tendrías que hacer los escenarios, hacia dónde vas a caminar y cuáles podrían ser tus resultados, y tomar el mejor escenario, el más... Absolutamente, estamos apenas en la punta del iceberg, Patricia.
Claro que se tiene que hacer mapeo de intereses, que es como te fuiste 3 pasos adelante. Seguimos. ¿Quién me lee la siguiente, que no es regla, sino es el corolario? ¿Quién por aquí? ¿Quién lee? Oscar, que ha estado muy callado el día de hoy. Adelante. La negociación será tanto más fecunda si consigue sacar a la luz intereses comunes a las partes y de mejor calidad que los propios de cada una. De esta manera, el resultado puede ser más una unión de voluntades en torno a una meta superior y trascendente, que una mera solución contractual en la que los intereses opuestos se compensen. Cuando la meta común y más alta es tan permanente que en torno a ella pueden jerarquizarse las relaciones entre las partes y los intereses de las mismas, la negociación lleva al establecimiento de una institución. La alianza es un esbozo de ella. Aquí es algo muy interesante. Imaginen que nosotros nos sentamos, como bien dice Patricia, con unas estrategias, con una planificación, con un mapeo de intereses, con escenarios fue la palabra que utilizó. Con escenarios, la teoría de escenarios habla de 3. Hay otros tipos de perspectiva, escuela francesa, pero no es momento. Pero la teoría americana de escenario, ya sabemos, el peor escenario, el mejor escenario y el intermedio, el realista, ¿no? Optimista, pesimista, realista. En la escuela francesa hablaría cómo queremos estar dentro de 50 años y qué estamos haciendo ahorita para evitar la catástrofe, que es otro modelo y otro paradigma diferente. Pero es muy cierto. Pero imaginen acá lo que nos están invitando es, cuando yo me levanto de la mesa de negociación, resulta que alcancé una alianza, y alcanzar una alianza no tiene nada que ver con los primeros escenarios que formulamos, Patricia. Aquí la cuestión es, hay que estar abierto, sí, hay que tener, por supuesto, una serie de decisiones tomadas. Pero una vez que se toman estas decisiones, me siento con el otro, con la contraparte, y puede ser multilateral, trilateral, etcétera. Y sé que las otras partes tienen otros intereses y otras estrategias y otros escenarios. Y entonces en la negociación es un intercambio en donde nos vamos a poner de acuerdo. La siguiente. Aguanten el corte, porque si nos tenemos que ir, pero creo que por aquí, sí. Aguanten el corte. El arte de negociar. La buena negociación trasciende los intereses a negociar. Requiere el reconocimiento de valores ajenos y superiores a los intereses en juego. Vean quién lo dijo esto. Ahora sí, tararán. El arte de negociar, don Miguel Herrero Rodríguez, por acá, uno de los 7 padres de la actual constitución política de España, que sabemos en 1978, que es un baluarte, es un baluarte, bueno, es un ejemplo, es un modelo a seguir entre todas las democracias contemporáneas. Es un hombre nacionalista, conservador, lo califican de centro derecha. Sin embargo, todas estas reglas vamos a contrastarlas con lo que dicen los expertos más afamados de Harvard y Juan Camaney. Seguimos. ¿Qué no es una negociación? Cuando las partes no trabajan conjuntamente para llegar a un acuerdo, cuando una de las partes desea aniquilar a su contraparte, cuando se piensa y se actúa en forma de competencia deportiva. Muy bien. Estamos aquí. Está apagado. O sea, no puedes llegar con la actitud de ganar y no negociar, ¿no? O sea, no puedes llegar ya con eso. Micrófono por allá. Ya va, pianito. Creo que se quedó un punto, ¿no? Ahorita lo retomamos, que no se nos olvide. Lo que pasa es que como estoy como recuperando el tiempo. Va a ser pierna la mesa. Anótalo, perdón, Dios. Perdón, recuérdame. Vanessa, gracias. O sea, que no puedes llegar, si vas a negociar, tienes que ir con esa actitud, ¿no? Porque si de entrada llegas a ganarle y a ver, o sea, cómo convencerlo, ¿no? Y no llegas con la disposición de escuchar y saber que vas a ceder también, pues no te sientes a negociar. O sea, tienes que llegar con esa actitud de que también vas a ceder un poquito y que también vas a escuchar al otro para que llegues a un acuerdo. Muy bien. ¿Cómo ves, Joshua? Ceder. No, pues sí, tiene toda la razón. Pero lo que veíamos en la fotografía de mi colega de Trump, ¿no? O sea, de alguna forma también dentro de su estrategia fue primero llegar y decir no firmo, y ahora sí empieza la negociación.
Pero sí, o sea, para una efectiva negociación, sin duda alguna, no puedes llegar a imponer primero, ¿no? Tienes que llegar a escuchar, después analizar, que se realice el estudio entre ambas partes y después tomen decisiones, ¿no? Pero sí, no llegar a imponer. Y yo lo que quería retomar hace un ratito era, por ejemplo, a mí el modelo francés me parece muy interesante y creo que lo deberíamos de retomar, no yéndonos tanto al modelo estadounidense o gabacho. Precisamente hablando del cambio climático, en el 2018, no recuerdo exactamente la fecha, pero Francia lo postuló, o sea, hay una fecha exacta, día tal, en la hora tal, cuando ya sobrepasamos el cambio climático en la Tierra y ya no se puede detener irreversible. Exacto. Y yo la fecha estima. Point of no return, es como cuando se va la operación aterrizaje, hay un momento en que el avión ya no puede abortar la operación aterrizaje. Y dices tú, wow, o sea, qué concepción de los franceses de pensar así, a 50 años, ¿no? O sea, ¿saben qué? Ya, porque los gabachos, inclusive nosotros, no hablamos de eso, o sea, en ningún momento se mostró esa noticia, digamos, ¿no? Mediáticamente hablando, no le dieron mucha frecuencia. Claro, y ahí podríamos hablar las negociaciones. A mí me tocó estar en COP16 en el 2010 en Cancún, en el asunto de la negociación, qué poner, y que el COP ya sabe, el acuerdo entre las partes sobre el cambio climático. Entonces ahí es todo un tema en donde tenemos que fortalecer cómo convenzo al otro, pero si llega uno y me dice abandono lo que había firmado Obama la administración anterior, voy para atrás, ¿no? Y bueno, podemos hablar de infinidad de casos aquí en México, ¿no? Ahora, en esta época de cambios transformadores.